Con Pablo Cagliari vamos a estar hablando ya mismo, ahora sí hemos arreglado este problema de sonido, pero además le vamos a preguntar sobre otro tema que es bien interesante, que ayer lo planteaba el diario El País, que tiene que ver con la baja en la matrícula de estudiantes en institutos privados y si eso se ha, bueno, efectivamente trasladado al ámbito de lo público, pero Jimé tiene esa información. Ahora sí, adelante. Ahora sí, nos escuchamos bien. Muchas gracias por recibirnos, Pablo, y por estar con nosotros en el móvil. Finalmente, ¿cuándo se estarán conociendo los resultados de este informe del Sí, buenos días a la audiencia. Parece que el señor Fuentes armó una tormenta en un vaso de agua, porque eso fue una reunión que efectivamente se mantuvo en Codicen con los directores generales hace 2 semanas, donde se estuvo trabajando el plan de trabajo que tiene INED con respecto a los diferentes informes y las cuestiones que están pendientes en términos de cómo construir determinada información o qué datos se precisan del sistema educativo. Y en ese sentido fue INED que informó a la ANEP que iba a presentar el informe en el mes de julio y fue INED quien planteó que había sido una discusión muy importante a nivel de su comisión directiva porque era un informe que estaba previsto que se presentara en mayo de este año por razones técnicas, es decir, del procesamiento del informe. Se plantea en julio y es claro que en julio es parte de lo que es en Uruguay un año electoral y por lo tanto el informe va a quedar en ese contexto, o sea que vamos a tener que todos los actores de la educación y espero del sistema político tener los cuidados de utilizar el informe como se viene utilizando los informes del Estado de la Educación en Uruguay, que este sería el tercero, como un insumo más para la producción de política educativa y para corregir aquellos aspectos que hay que corregir del sistema educativo. ¿Y por qué se dan entonces estas declaraciones si es nada más que un tema de tiempos? No, a ver, lo que hay es una noticia en un medio de prensa que cita fuentes. En el día de hoy hay declaraciones de los directores del INED donde plantean que en realidad en esa reunión no se sintieron presionados ni nada que se le parezca, pero que además fue una reunión bastante cordial, y repito, después de que se trabajó todo el plan de trabajo y cuáles son los diferentes informes que se van a presentar y qué son las cosas que están pendientes en términos de intercambio de información, fue el propio INED que informó esa situación y después, bueno, las redes sociales hacen lo propio, pero hay que destacar que efectivamente es un insumo más, es un informe que está pautado por ley que así se presente. Es parte de la política educativa presentar información. La semana pasada la Dirección de Investigación Educativa de Codicen estuvo presentando el monitoreo educativo de primaria. Esto tiene ya 17 años de trabajo atrás, que se presenta sistemáticamente todos los años, que reporta un montón de indicadores de la educación primaria y además distribuidos por departamento, por tipo de escuela. Es decir, existe en Uruguay muchísima información, mucho más información que en otros países de la región respecto al funcionamiento de su sistema educativo y se van entregando en diferentes publicaciones de acuerdo al momento del año cuando se terminan las mismas. Se dio a conocer también que ha bajado, como comentábamos recién, la matrícula del alumnado en los colegios privados y ha aumentado en los públicos. ¿Tiene relación una cosa con la otra y por qué se dan esta baja, estos números? Bueno, eso es una de las cuestiones que se viene observando en términos de la matrícula en educación primaria. Uruguay baja su tasa de natalidad, por lo tanto es razonable que tenga menos alumnos en educación primaria y pública porque nacen menos niños. Baja las tasas de repetición, están en el ámbito privado en torno al 1%, en el ámbito público en torno al 3,8%. Esto también disminuye la cantidad de niñas y niños dentro de las aulas porque egresan oportunamente y ahora se da un fenómeno que tiene que ver con esto de el cambio de sistema por el cual optan las familias. Esto se da particularmente más fuerte en educación inicial, estamos hablando de unos 2.000 alumnos más en la educación pública que bajan de la educación privada. Y esto tiene que ver con muchos factores, algunos entienden que pueden ser económicos. Nosotros estamos viendo que, de acuerdo a lo que presentó la consultoría que hizo el año pasado acerca de la percepción de la educación inicial, donde el 70% de la población entiende que es buena o muy buena, lo que está viendo es una opción por una propuesta que formula la escuela pública, que incluye educación física, que incluye un segundo idioma, que incluye extensión del tiempo pedagógico o educación artística, cosas que antes no estaban presentes por razones presupuestales en las propuestas que se desarrollaban en la escuela pública y hoy lo están, y una familia que opta porque un niño de 3 ingrese a un jardín o a una escuela pública, luego
tiene que tener dificultades muy serias para salirse de esa escuela, porque preserva el grupo de pares, la confianza que se construye con los adultos y todo lo que tiene que ver con construir una comunidad educativa. En ese sentido, lo que estamos haciendo es seguir monitoreando esto, que parece que es un fenómeno que se consolida, porque es el tercer año que esto sucede. Para nosotros es una buena noticia si tiene que ver con esto de valorar cuáles son las propuestas que se están haciendo en la educación pública, y es un desafío porque implica garantizar eso en todas las escuelas del país. Muchísimas gracias, Pablo Cayani, por evacuar nuestras dudas y por recibirnos en el móvil de Buen Día Uruguay.